Padre, queremos agradecerte porque nos permites exaltar tu nombre, Señor. Nos permites reconocer todo lo que tú has hecho en la persona de Cristo a nuestro favor. Hay una profunda gratitud, Señor, en nuestro corazón. Y Padre, ahora que nos toca compartir tu palabra, rogamos, Señor, que tú nos permitas disfrutar de ella. Permítanos, Señor, a la luz de ella también evaluar nuestro corazón. Señor, tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Queremos hacer eso esta noche, Señor, a la luz de tu palabra. Evaluar nuestro corazón, a fin, Señor, de no apartarnos del camino de la piedad. De esa actitud que todo creyente debe tener, Señor, de querer hacer tu voluntad, de no ofender tu nombre, Dios. Por favor, guíame, Señor. Guarda mis pensamientos y mis emociones y permíteme, Señor, ser un instrumento útil en tus manos, compartiendo tu palabra esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener abiertas ahí nuestras Biblias en esta porción de la Escritura, pero quisiera situar el contexto de este texto que vamos a trabajar esta noche, hablando acerca de cómo todo ser humano batalla con eso que se llama la avaricia, que me parece ilustra muy bien lo que como nación estamos viviendo hoy en día. Pero hermanos, déjenme empezar notando la razón de por qué Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, para que entendamos cómo encaja perfectamente el capítulo 6 de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, Timoteo estaba en la iglesia en Éfeso, allí había quedado por encargo del apóstol Pablo para ser una especie de anciano en la iglesia, dirigiendo la iglesia, ayudando a los hermanos a crecer en su fe en Cristo. Mire 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Esta es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí vemos que había una especie de conflicto en la iglesia con algunos falsos maestros que estaban enseñando cosas extrañas en la iglesia, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, una de las razones por las cuales te escribo es para que tú puedas cuidar la sana doctrina en la iglesia, que no permitas que gente desde dentro de la iglesia comience a perturbar la mente de los creyentes, apartándolos del camino de la verdad. Esa es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Pero hay una segunda razón que es lo que yo quiero poner más énfasis esta noche cuando hablemos del capítulo 6 de 1 Timoteo. Mira el verso 15 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Esta es la segunda razón por la cual él escribe esta carta y le hace notar a Timoteo que aún él siendo líder necesita cuidar su corazón de algo que todos podemos sufrir de este mal y que puede atrapar nuestro corazón a tal punto de hacernos caer en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Dice el verso 15 o el verso 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, la segunda razón por la cual escribe Pablo a Timoteo es para que tenga cuidado de su testimonio delante de los demás creyentes. Y eso es muy importante, nuestro testimonio, el cuidado de nuestro corazón, es decir, la forma como encaminamos nuestra vida, la manera como estamos viviendo nuestro cristianismo. Porque, hermanos, a los líderes de las iglesias se les ha acusado muchas veces de avaricia. Ahora, permítame definir para ustedes lo que significa la avaricia, el significado de la palabra avaricia, que parece ser sinónimo con la palabra codicia también. Y el significado de la Real Academia, del diccionario de la Real Academia, dice lo siguiente: es el afán de poseer riqueza por el solo placer de atesorarla sin compartirla con nadie.
Ahora, en el pasaje que hemos leído de 1 Timoteo no encontramos la palabra avaricia, pero sí encontramos la descripción de la avaricia. No encontramos el término que diga ahí avaricia, pero sí encontramos la definición del término. ¿Y dónde está, pastor, la definición del término? Mire usted lo que dice el verso, a ver, déjeme ver, verso 10. Verso 10 define perfectamente lo que es la avaricia y de lo que muchas veces a través de la historia se le ha acusado a los líderes de las iglesias. Y Pablo le escribe a Timoteo para que tenga cuidado de eso. Mira lo que dice el verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la definición de avaricia es el afán de poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorarla sin compartirla con nadie. ¿No calza perfectamente lo que dice Pablo a Timoteo? Calza perfectamente en lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. La palabra amor al dinero es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta en el griego, que es la palabra philarguia, que significa philos, amor, arguros, dinero o plata. Amor a la plata, amor a la riqueza. ¿Qué dijo el Señor Jesús a esa persona que le dijo, Señor, di a mi hermano que parta la herencia conmigo? ¿Quieren ver qué palabras le dijo el Señor Jesús? Mire Lucas, para que vea que todos somos susceptibles de caer en las garras de este mal que se llama la avaricia, de este pecado que se llama la avaricia. Mire lo que dice Lucas capítulo 12 y desde el verso 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Y verso 15 dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia. Es decir, guarda tu corazón de todo afán de poseer riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. ¿Y qué estaba haciendo esta persona? Dijo, cuando dijo, las tierras han producido mucho, mis graneros los haré más grandes y tendré mucho para mucho tiempo. ¿Quería compartirlos con alguien? No. Por eso un sinónimo de avaricia es mezquindad. A las personas cuyo corazón han sido ganados por el afán de tener riquezas, se les denomina como personas ávaras, avarientos. Pero en términos bíblicos, ¿qué es la avaricia? En términos bíblicos, lo que podemos decir de la avaricia es lo siguiente. La avaricia es algo que desea tanto una persona que pierde el contentamiento en Dios. Mira. Con razón, mira lo que dice Pablo a los colosenses hablando de la avaricia. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 y el verso 5. Hablando de la vida antigua y de la vida nueva, exhortándole al creyente a dejar su vieja manera de vivir para adoptar la manera de vivir que agrada a Dios, que es la vida de piedad. Mira lo que dice el verso 5 del capítulo 3 de Colosenses. Dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es. Y la pregunta es, ¿por qué pone a la avaricia que es idolatría? ¿Por qué? Porque es su Dios, porque está sacando del centro de su vida a Dios y está poniendo como el todo de su vida las riquezas. El deseo de querer tener más, el deseo de poseer más. Y mi hermano, es lo que está pasando en el país hoy en día. Es lo que podemos ver en el corazón de todos aquellos que están gobernándonos hoy en día.
Les ha ganado la avaricia, este pecado que se anida en el corazón del hombre, alentado por las tinieblas del deseo de poseer más, el deseo de tener más para uno mismo, de una mala manera, de una mala forma, de una mala acción. Y es lo que estamos viendo hoy en día en nuestro país. Y nuestro país se está deshaciendo a pedazos porque hay personas que nos están gobernando que sufren de avaricia. Del deseo de poseer más a costa de lo inmoral, a costa de lo malo, a costa de lo pervertido, a costa de lo que ofende a Dios. Por eso estamos como estamos. No hay persona, no hay ministerio en el país hoy en día. No hay ninguno de los ministerios que se salve. Por donde los ocultan, encuentran personas que están enriqueciéndose porque tienen enraizado en su corazón este mal, la avaricia. Personas que tienen empresas que no pagan sus impuestos porque están llenos de avaricia, porque quieren acumular más y más. Y para ello buscan cosas triquiñuelas para que puedan dejar de pagar lo que deben pagar y hacerse cada vez más y más ricos, porque su Dios es el dinero. Como dice Pablo, raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero, el amor a las riquezas. Pero esta carta fue escrita a Timoteo, un creyente. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, el hijo de Dios, el cristiano, el creyente, también puede caer en la avaricia. También puede caer en la avaricia. Y mis hermanos, como digo, de eso se le ha acusado muchísimo a la iglesia. Mucho. Porque pastores ostentan tremendos lujos en sus casas. Usan de tremendos vehículos de alta gama. Y hacen que la gente, lejos de anhelar ser un creyente, lejos de anhelar conocer a Dios, hace que sus corazones se enciendan. Pero se enciendan para hablar mal de la iglesia. Porque hay personas que están haciendo lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, que toman la apariencia de ser alguien que teme mucho a Dios, que tiene la actitud de temor a Dios, pero lo hace por sacar riqueza de eso que está haciendo. Por eso, mis hermanos, hay tanta gente en el mundo que no quiere saber nada con la iglesia. Nada. Porque piensan que la iglesia es un sacadero de dinero y que todo es para beneficiar a aquellos que están dirigiendo en ese momento la congregación. Y es triste. Es muy triste. Pero Dios, a través del apóstol Pablo, le dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, ¿nuestro corazón puede caer en lo mismo? ¿Cuántas personas, por hacerse ricos de la noche a la mañana, no se meten en cosas tristes? ¿Ustedes han visto alguna vez ese programa que dice Alerta Aeropuerto? ¿Sí han visto? Me da mucha pena ver jovencitos, jovencitas que por ser pasantes de droga los agarran en el aeropuerto y se van 15, 20 años a la cárcel por la avaricia, por querer acumular dinero, por querer acumular riqueza. Y destrozan sus vidas, destruyen sus familias.
Tenemos que cuidar nuestro corazón de este mal. Luchamos con este mal. Es decir, las personas que han dejado de sentir contentamiento con lo que Dios les da están prestos para caer en las garras de la avaricia. Preguntémonos esta noche, ¿sentimos contento con lo que tenemos, que percibimos es lo que Dios nos da? No estoy haciendo una apología del conformismo, para nada. Pero estoy preguntando a mi corazón, ¿estás contento? ¿Te sientes feliz con lo que Dios a través de tu esfuerzo te permite tener? ¿Estás feliz con eso? Porque bíblicamente, cuando hemos dejado de tener contentamiento en Dios por lo que Dios nos da, es cuando nuestro corazón puede caer en la avaricia. Lo opuesto a la avaricia es tener sumo placer, sumo contentamiento en lo que Dios nos da, en lo que Dios nos permite tener. Pero a todos nos parece insuficiente lo que Dios permite que podamos tener. Por eso es que nuestro corazón se deja engañar y anhela más de lo que Dios nos está permitiendo tener cada día. Y entonces abrimos las puertas para que el enemigo pueda influenciar nuestro corazón y caer en este pecado de la avaricia. Sí, el pecado de la avaricia, porque la avaricia es el afán desmedido, excesivo por poseer o adquirir algo para atesorarlo para uno mismo, y enfáticamente tiene que ver con las cosas materiales, con la riqueza material. ¿Por qué no debemos dejarnos vencer por la avaricia? Déjeme darle unas razones y al final ver el antídoto contra eso. ¿Cuál es el antídoto como creyentes para no dejar que la avaricia tome nuestro corazón? Pero déjeme notar algunas cosas, algunos peligros, algunas consecuencias de la avaricia, para que usted tome en cuenta esto y pueda luchar contra ello. En primer lugar, tenemos que recordar que todas las riquezas, materialmente hablando, son efímeras en la vida. Es decir, que la riqueza, así como viene, también se va. Ahora, ¿dónde puedo ver eso, pastor? ¿En dónde está eso en la palabra de Dios? En lo que Pablo le dice a Timoteo. Mira lo que le dice. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Mira. Eso habla sencillamente de lo efímero que es las riquezas. Eso habla que las riquezas están limitadas, que no hay trascendencia en las riquezas. Y mi hermano, la paradoja con aquel que quiere tener más en la vida y más en la vida es que no se da cuenta que cuando nacemos, venimos a este mundo, salimos del vientre de la madre desnudos. Y otros nos visten. Y cuando salimos de este mundo por esa puerta que se llama la muerte, otros también nos visten. Y la pregunta es, ¿y lo que has tenido, lo que tienes, en dónde queda? Mira lo que el escritor de Eclesiastés dice hablando de las riquezas. Capítulo 5 de Eclesiastés, para que veas lo efímero que es y el cuidado que debemos de tener con nuestro corazón. Con justa razón, el proverbista decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él es la fuente de la vida. Verso 10 del capítulo 5 de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro escrito por Salomón. Salomón, quien sabe, uno de los hombres más ricos en toda la historia de la humanidad. Ni siquiera Alejandro Magno, con todas sus conquistas, dicen y podía igualar la riqueza que pudo acumular Salomón. No ha habido en la historia también hombre más sabio que Salomón. Y Salomón, inspirado por Dios, dice lo siguiente:
El que ama el dinero, avaricia. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Lo que está diciendo es absurdo, es sin sentido, no tiene ganancia, no tiene utilidad para la vida. La pregunta es, si es vacío, si no tiene utilidad, si no tiene ganancia para la vida, ¿por qué lo buscamos? ¿Por qué lo buscamos? Y la respuesta es porque tenemos un corazón insatisfecho. Y el creyente va a tener su corazón insatisfecho cuando ha quitado su mirada de Dios y ha dejado de ser agradecido con Dios por lo que Dios permite tener. El inconverso está lleno de insatisfacciones y trata de llenar el vacío de su corazón con estas cosas. Así que bíblicamente hay respuesta para los dos. Para los dos. Salomón entonces dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, es vacío, no tiene sentido, es ridículo. Y hermanos, yo les digo que es triste ver que familias se destruyen por el dinero. Yo he visto, porque ha sido algo que pude ver en mi propia familia, cómo primos se peleaban entre ellos por lo que sus padres habían dejado después de morir. Avaricia en su corazón. Y cualquiera que diga que no, se engaña. Por eso, hermanos, me alentó mucho una jovencita que ganando un determinado sueldo en una empresa, postula otro trabajo, el doble de dinero le iban a pagar y de pronto algo vino a su corazón que dijo, no debes tomar ese nuevo trabajo, tienes que rechazarlo. Pues Dios estaba cuidando su corazón de la avaricia. Porque tú, ¿qué hubieras hecho? Ella se puso a pensar, ¿y mi vida espiritual? ¿Y mi comunión con Dios? ¿Y mis tiempos de lectura? ¿Y el ambiente nuevo a donde voy a ir? Y cada una de esas preguntas tenía una respuesta negativa. Y Dios puso en su corazón, eso no es para ti, aunque cualquiera mirando el sueldo se hubiera ido a ese trabajo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que la primera advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo es esa. Timoteo, tú eres un líder en la iglesia y tienes que darle el ejemplo. Tienes que cuidar tu corazón porque hay un peligro que marca la vida de los siervos de Dios y ese peligro es la avaricia. Y déjame decirte, Timoteo, no olvides que las cosas de este mundo son efímeras, empezando por las cosas materiales. Son sencillamente pasajeras. Son efímeras. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo, no solamente las cosas materiales son efímeras, es decir, no debes dar tu corazón a la avaricia, porque la avaricia no deja también que el creyente sea agradecido con lo que Dios le da. No deja que podamos ser agradecidos con lo que Dios nos da. ¿Dónde encuentro eso, pastor? Verso 8. Mira lo que dice el verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La palabra contento ahí tiene el sentido de gratitud a Dios. Tiene el sentido de ser grato con Dios. De expresar nuestro gozo por lo que Él nos da.
Pero yo estoy seguro que a muchos nos parece sencillamente poco o casi nada el solo hecho de tener sustento y abrigo. Para ese momento de la historia era tener todo. Por eso la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, hay una expresión que reza así: danos el pan nuestro de cada día. ¿Por qué no el pan nuestro de mañana y de pasado también, Señor? Porque nadie sabe lo que pasará mañana. Por eso la palabra dice: baste a cada día su propio mal o afán. Contra todo eso, el salmista dice: Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, ¿por qué tenemos que atemorizarnos? ¿Por qué tenemos que tener temor del mañana? ¿Por qué tenemos que exponer nuestro corazón para que el enemigo nos engañe? Pablo le dice a Timoteo: estate contento con tener sustento y abrigo. Sé agradecido a Dios con eso. ¿Hemos tenido para desayunar esta mañana? ¿Hemos tenido para almorzar? ¿Tenemos algo para cenar? ¿Hemos tenido algo que ponernos? Sí, sí, sí. Pero le hemos agradecido a Dios con todo el corazón por eso. Nos hemos olvidado porque, pastor, eso ya es natural. No, aún eso es misericordia de Dios. Aún eso. Qué lindo, hermanos. Saber que Dios sostiene nuestras vidas de una manera espectacular. Así que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado con la avaricia, porque todas las riquezas materiales son efímeras. Ten cuidado con la avaricia, porque la avaricia no deja que seamos agradecidos con Dios. Pero también le dice: ten cuidado con la avaricia, porque la avaricia es fuente de tentación y de lazo. Mira lo que dice la Biblia en el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahora, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo? ¿Qué le quiso decir a Timoteo? Timoteo, las riquezas no solamente no te hacen ser agradecidos con Dios, sino que las riquezas alejan también tu corazón de Dios. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es alejarte de Dios. Es decir, la riqueza no te deja avanzar en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque como Pablo le dice a los colosenses, les dice: quita toda avaricia, que es idolatría, porque el Dios de tu vida ya no es el Dios que adoramos, el Señor Jesús. El Dios de nuestra vida se vuelve las riquezas. Ahora, hay de aquellos hogares donde desde que amanece el día estamos pensando en eso. No estoy diciendo que no nos esforcemos en la vida. No estoy diciendo que no busquemos mejoras en la vida. Estoy diciendo que todo lo que buscamos en la vida no quiten a Dios del centro de mi vida. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado, porque las riquezas no solamente no te dejan ser agradecidos con Dios, sino que las riquezas también te alejan espiritualmente de Dios. No te dejan crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque se vuelve tu Dios. Se vuelve tu Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 6 y el verso 24.
Mateo 6, verso 24. Dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y obviamente está hablando de alguien que ha inclinado su corazón a la avaricia. Eres avaro cuando te dedicas más al trabajo que a Dios. Porque estás tratando de darle el mayor esfuerzo al trabajo. Porque te va a rendir cosas materiales que a Dios, que te rinde frutos espirituales. Por eso a veces algunos llegan tarde al culto. Por eso es que algunos no tienen tiempo para adorar al Señor. Tiene razón el Señor cuando dice: no se puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede tener un corazón dividido. El Señor nos quiere con todo nuestro ser para Él. Así que ya tenemos como advertencia tres cosas. Las riquezas son efímeras. Las riquezas no nos dejan ser agradecidos con Dios. La riqueza sencillamente no solamente no nos dejan ser agradecidos con Dios, sino que nos alejan de Dios. En cuarto lugar, las riquezas también son fuentes de tentación. Y toda tentación, ¿cuál es el propósito de una tentación? Porque es distinto a la prueba. La prueba trata que el creyente se acerque más a Dios. El sentido positivo de la palabra que se usa ahí es que alguna circunstancia difícil en la vida nos llevar a acercarnos más a Dios. Pero la tentación tiene como propósito alejarnos de Dios. Y la idea aquí es el sentido negativo, cuando dice caen en tentación y en lazo. Y hermanos, la palabra lazo se describe como seducción al mal. Seducción al mal. Y hermanos, ¿cuánto seduce el dinero? Por eso, ¿cuántas autoridades en el país ya están presas? ¿Y cuántas otras en el transcurso de estos días terminarán en la cárcel? Porque se dejaron seducir por el dinero. Porque las riquezas son tentación y lazo. Te atrapan. Y una vez que te atrapan, te condena. Porque mira, en cuarto lugar, lo que hace la avaricia. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Y mira, luego, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y hermanos, ¿no es eso lo que estamos viendo hoy en día? Familias destruidas cuando uno de sus miembros va preso. Familias destruidas cuando uno de sus miembros, por tratar de hacerse rico, muere. La palabra no engaña, la palabra no miente. La palabra nos advierte de las consecuencias. Para que podamos meditar, para que podamos pensar, porque el resultado, como dice, es destrucción y perdición. La palabra allí es tan fuerte, la palabra destrucción es como aniquilamiento. Así que uno tiene que tener cuidado con la avaricia.
Por eso el verso 10 es como una conclusión de todos los males que trae la avaricia sobre el corazón del hombre. Por eso es que el verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados, y dice, de muchos dolores. La palabra se entiende como pesares, de muchos pesares, insatisfacción, traspasados. La palabra que emplea ahí es como una aguja traspasando. Y así son las consecuencias de la avaricia en nuestras vidas. Y por extensión a nuestras familias también. Eso ha pasado en el transcurso de la historia de la iglesia. Por eso, hermanos, cuando hay algunas cruzadas, todas estas cruzadas que a veces como niños hemos participado, en los colegios con unos tarritos que nos hacían salir por las calles para las ofrendas de misiones, para las ofrendas para el pobre. Y algunos dicen, pero si la iglesia tiene tanto dinero, ¿por qué no da de lo que tiene? Por eso es que Martín Lutero en el siglo XVI hablaba acerca de la vida lujuriosa de los papas y del clero, mientras que el pueblo se moría de hambre. Y lo mismo ocurre hoy en día con muchas iglesias. Los pastores ostentan demasiados lujos, que es una cachetada a la pobreza de los miembros de la iglesia. Ojalá eso nunca nos pase como iglesia. Que todo lo que Dios nos da podamos compartirlo con toda la iglesia en sus necesidades. ¿Cómo nos prevenimos de la avaricia? Verso 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? De entregar tu corazón a las riquezas. ¿Cómo huyo de eso? La palabra aquí no es literal, en el sentido literal de correrse, porque no gano nada corriéndome, literalmente hablando. Tengo que entenderlo, que está hablando de una manera figurada. ¿Cómo nos corremos de las riquezas? Cuando nos acercamos más a Dios. Así nos corremos de las riquezas, porque encontramos en Dios nuestra satisfacción plena, nuestra satisfacción total en Dios. De esa manera nos estamos vacunando contra la avaricia. Y cuando nos acercamos más a Dios, entonces Dios dispone nuestro corazón ¿para qué? Para actuar con justicia. Para vivir como a Él le agrada, porque dice la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué se entiende por piedad? Es la actitud de cada creyente de andar como a Dios le agrada. Esa es la vida de piedad. Pero ¿cómo nace el deseo de vivir en piedad al creyente? ¿Cómo le nace el deseo de vivir piamente? Cuando acerca más su corazón a Dios. Mientras más nos acercamos a Dios en nuestro corazón, más nace el deseo de alejarnos del pecado. Y alejarse del pecado es andar en piedad. ¿Qué más? La fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, frutos del Espíritu Santo. Acércate más a Dios. El Espíritu Santo toma control de nuestras vidas y comenzamos a experimentar ¿qué? Los frutos del Espíritu en nosotros. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Fe, amor, paz, paciencia, mansedumbre. Mira
todo lo que Dios en su providencia nos ha dado para que tú y yo podamos vacunarnos contra la avaricia. El que tiene tanto contentamiento con Dios no repara en ofrecer lo que tiene al que necesita. El que encuentra su satisfacción plena en Dios no repara en compartir lo que tiene con el que necesita. Podemos evaluarnos todos esta noche. ¿Cómo está mi corazón? Que Dios nos ayude, hermanos, a que nuestro corazón no caiga en la avaricia, pero ya sabemos por qué el país está como está. Porque la avaricia ha ganado el corazón de los líderes que están gobernando nuestro país. Y como están lejos de Dios, no tienen cómo combatirlo. ¿Cuál es su destino? Destrucción total. ¿Cuál es su alternativa? Rendir su corazón a Dios. Es su alternativa. Para el creyente, acercarnos a Dios, para ejercer nuestra confianza en Él y contentamiento con lo que Dios nos da. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra esta noche. Señor, permítenos agradecerte por todo lo que tú nos das, Señor. Padre, para la salud, para el vestido, para la comida, para los servicios, para todo, Señor. Y aún nos permites compartir con los que están en necesidad. Y, Señor, quita todo temor de nosotros en cuanto al dinero, en cuanto a los recursos, para poder compartir con aquellos que necesitan, Señor, sabiendo que tú, Dios, sustentas nuestras necesidades. Padre, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Permite, Señor, que en algún momento algún heraldo pueda proclamar tu palabra en ellos. Y tu Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio. Y algunos de ellos, conforme a tu voluntad, rindan su vida a ti, aunque las consecuencias de sus acciones los persigan todavía. Y por nosotros, tu iglesia, Señor, por favor, cuida nuestro corazón, Señor. Guárdanos de este pecado, Señor, porque no queremos quitar nuestra mirada de ti, como aquel que es suficiente para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.